Federico Zapata ya está en línea, agradecemos mucho que nos haya guardado estos minutos a propósito de lo que ha pasado en las elecciones del día de ayer, tanto en Misiones, Jujuy como La Rioja, donde ganaron los oficialismos. Yo creo que la única sorpresa fue que Inés Brizuela y Doria no pudo retener para el radicalismo y la oposición la ciudad capital de La Rioja, que finalmente termina ahora en manos del Frente de Todos, lo ha reconocido la propia intendente, más allá de que restan algunas mesas todavía por escrutar. Federico, un gusto, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Un gusto, buenas tardes, gracias por el llamado. Faltaba más. Primera línea de análisis respecto a lo de ayer. Lo que estamos viendo es básicamente que la crisis de la política nacional no necesariamente es una crisis de la política subnacional. En muchos de estos territorios la política provincial ha sido un factor de orden y desarrollo en los últimos 10 años y la sociedad percibe que la política nacional es un factor de desorden y de crisis en los últimos 10 años. Entonces es muy difícil traspolar algunas conclusiones locales al plano nacional o querer mirar con los lentes nacionales las dinámicas provinciales. Eso me parece que es la primera gran distinción, porque si no hay como una tentación del lado del oficialismo a leer como que estos resultados son una antesala de un posible reacomodamiento del oficialismo a nivel nacional, o digamos, o del lado de la oposición leer que estos resultados son una especie de mala elección, entre comillas, de los votantes de esos territorios. Y la realidad es que en muchas provincias la política ha sido un factor de orden estos años. El caso de Jujuy es un caso, digamos, absolutamente en ese sentido contundente, ¿no? O sea, la política ordenó y ha generado un proceso de desarrollo en el marco de las grandes dificultades que tiene la política nacional para hacer esos dos factores. Ahora, Federico, esta idea también regiría, por ejemplo, para el resultado del candidato de La Libertad Avanza en La Rioja, digo, porque los ojos estaban puestos también en cuál iba a ser finalmente el resultado de Martín Menem, que quedó en tercer puesto y lejos, con un 15% de los votos, por bueno, el crecimiento que se veía está teniendo Javier Milei en este último tiempo a nivel nacional. Está vinculado, porque en realidad Milei no expresa una especie de gran corriente libertaria a nivel nacional. Milei es hoy un ladrillo para tirar una ventana en votantes que están descontentos con la política nacional. Entonces probablemente Milei tenga una buena performance en la elección nacional, lo que no quiere decir que algunos referentes, digamos, territoriales antes de la elección de octubre vayan a repetir esa performance. La política nacional y la política provincial hoy están completamente divorciadas, para bien y para mal, con todos los problemas que eso implica. Cuando uno va a las provincias y hace encuestas o hace focus, el gobierno nacional se ha transformado en una especie de sinónimo de una especie de gobierno que es en realidad un gobierno del AMBA, de la provincia de Buenos Aires, no se sabe bien para qué está. Eso por supuesto que es preocupante, tiene que ver con una crisis del ideario del país, un poco lo que plantea Paulino recién. Cuando hacemos foco en clase alta, los jóvenes se quieren ir porque está en crisis del país, en la clase baja lo quieren votar a Milei porque no pueden irse, digamos, pero en el fondo es como el mismo proceso, es un proceso de descomposición de la política nacional que impacta en el Estado Nacional, en la eficacia del Estado Nacional, y que lo que ha ido generando en los últimos años, sobre todo a partir del 2008, es el corrimiento de las políticas provinciales, el desacople de las políticas provinciales del desorden nacional. Entonces, la política lo que hace a nivel provincial es no dejemos que el desorden nacional entre acá adentro, separemos las elecciones, cortemos las alianzas de acuerdo a nuestra conveniencia, a nuestra lógica, y prácticamente nos desentendamos del drama nacional. Eso es un poco lo que está ocurriendo. Que 2 de cada 3 sean empleados públicos de los que están en la población económicamente activa, como en La Rioja, un poco menos, pero también más del 50% en Jujuy y probablemente en Misiones algo parecido. Que mucho del entramado trabajoso, entramado productivo inclusive, dependa en alguna forma o medida del sector público, contratistas, proveedores, etcétera. También da cuenta de eso que denominamos clientelismo, que no es solo un puntero con un camión arriando personas, como hemos visto en el extremo en algunas provincias. ¿Puede ser esa una explicación también de esa hegemonía de los oficialismos? Porque es verdad que está escindida la realidad local muchas veces de la realidad nacional, pero la Argentina toda está estancada hace 12 años, el empleo privado no crece en toda la Argentina, no es que hay alguna provincia que dice, bueno, mira, creció espectacularmente y tiene un desarrollo formidable. Hay excepciones que confirman la regla, pero parecería ser que el denominador común es que todos estamos en este país que tiene esta matriz. ¿Me ayudás, Federico? ¿Nos ayudás? Sí, a ver, está muy bien la pregunta. Yo lo que creo es que
repito, por supuesto que en general, en aquellas sociedades subnacionales donde el empleo privado como porcentaje de la masa total de empleo tiene mayor peso, digamos, que el empleo público, son sociedades, tienden a ser sociedades, digamos, mucho más críticas, con un voto mucho menos determinado por el posicionamiento, ¿no? Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, incluso la misma ciudad de Buenos Aires. Son ciudades, digamos, donde la masa de votantes independientes es más fuerte y por lo tanto eso hace, digamos, de que estén por arriba de la media nacional probablemente, y eso hace de que haya un elector mucho más crítico, mucho más volátil. Ahora, también es cierto que esto funciona cuando el Estado provincial funciona y no funciona cuando el Estado provincial no funciona. El caso típico es Neuquén. Neuquén tiene una cantidad de empleo público impresionante con sueldos. El Estado neuquino se construyó sobre la base de un estado de bienestar fuerte, con un sistema de salud fuerte, sistema de educación fuerte. Y ahí, vos fíjate vos que hubo una gran hegemonía de prácticamente toda la historia, se ve derrotada por el fracaso de la gestión gubernamental en los últimos 10 años. La gente estaba enojada, disconforme, un sistema que no funcionaba y en forma pragmática, con un pedazo del MPN, etcétera, pero eso se ve derrotado. Por lo tanto, lo que quiero decir es que nadie tiene la vaca atada acá. Incluso en las provincias en donde existe mucho empleo público, efectivamente, las administraciones tienen que ser buenas. O sea, la administración de Jujuy, además de haber generado paz en una población que estaba azorada por lo que fue el proceso de Milagro Sala, digamos, de violencia política, violencia social, etcétera, ha sido muy modernizante desde el punto de vista económico. Sigue teniendo peso fuerte el Estado, el sector público, pero ha modernizado mucho. Algunos casos como el de Rioja también es un gobernador muy pragmático, sobre todo en el tema textil, ha sido muy agresivo, logró que se instalen muchas empresas, están incursionando en minería, digamos. No es que son gobiernos enemigos de lo privado, se comportan como tratan de tener un sesgo de desarrollar el sector privado y no han generado desorden y caos, que cuando eso ocurre, digamos, o privilegios excesivos, como era en el caso de Neuquén, por más que tengas empleados públicos, después los empleados públicos entran al cuarto oscuro y votan en función, digamos, de un análisis crítico. Entonces yo digo, efectivamente, donde hay mayor sector privado, hay mayor masa crítica de votantes independientes, pero que haya más votantes públicos no quiere decir que necesariamente siempre el oficialismo revalide. ¿Y qué lectura haces de la elección de Misiones, ¿no? En donde sigue fuerte siempre el Frente Renovador de la Concordia y al mismo tiempo el Frente de Todos nunca pudo hacer pie en Misiones? Caso parecido a Neuquén. Claro, pareció a Neuquén, total. Claro, es el caso más exitoso. Fíjate vos que el MPN era un partido más parecido al PRI. Correcto. Y Jorge Zapag en el último periodo quiso hacer algo más parecido a Misiones. Jorge Zapag se quería poner en una especie de cuarto oscuro, tranquilo, y gobernar la provincia de Neuquén sobre la base de su poderío. Y en Neuquén no salió eso, y termina el MPN roto, con un pedazo afuera, 2 pedazos afuera, y perdiendo la provincia. El caso de Misiones es un caso, digamos, de estudio, porque digamos, es un líder, es un referente político muy inteligente que logró construir una hegemonía provincial prácticamente divorciada de lo que ocurre a nivel nacional, que gira en torno a él. Ha sido muy inteligente, es cierto que han sido gobernaciones muy dinámicas nuevamente. Vos fíjate que en todos estos casos tenés orden y tenés sistemas que desde el Estado intentan dinamizar actividades productivas. Misiones avanzó mucho en temas universitarios, en polos. O sea, han sido muy agresivos para tratar de generar un ecosistema privado y le ha funcionado muy bien. Es un caso, digamos, probablemente el único caso que ha logrado hasta el momento, repito, porque el que lo quería imitar era Neuquén, que en Neuquén no funcionó, y termina con el MPN afuera, pero es un caso muy paradigmático de una especie de sistema que se armó con la lógica misionera y que obviamente implica, le permite a Misiones negociar, sea con el que sea el color político, negocia. Como bien decís vos, no tuvieron peso los libertarios, no tuvieron peso digamos, el Frente de Todos ahí hace elecciones muy malas. Todo el proceso de pandemia, fíjate vos qué paradójico, les benefició mucho a ellos porque ahí había mucha gente, digamos, como se cortó el tráfico, digamos, de la frontera, el comercio tuvo un reverdecer muy amplio estos últimos años, o sea que no es una sociedad en principio golpeada por la pandemia. Y bueno, eso hace que es un liderazgo que en Misiones funcionó. Si se quiere traspolar a otra provincia, como digo, lo de Neuquén es una muestra que no necesariamente que funcione en un lado quiere decir que vaya a funcionar en otro lado,
pero en Mociones funciona muy aceitado hasta el momento. Ciertamente que esté desdoblada la elección nacional y que elija en años diversos, también apuntar esa idea, ¿no? Apuntar a la provincialización y los debates provinciales, porque elige gobernador en 2 años, los eligió hace 2 años atrás. Algunas provincias, digo, Corrientes o Santiago del Estero, para esa hegemonía, digamos, de Santiago del Estero, en este caso de los Zamora, y finalmente del radicalismo, primero con Colombia y ahora con Valdés en Corrientes. Misiones, de todas maneras, también siempre desdobló de la elección nacional. Sí. Y yo creo que ese es un fenómeno que le podría dar una autonomía y una identidad a la provincia que siempre discute casi como rehén de la discusión nacional, que es la provincia de Buenos Aires, y que cualitativamente es la que eventualmente desequilibra las elecciones. Sí. Me da la impresión que eso se impone como reforma política de cara al futuro, en términos más sanos, para elegir un referente en La Plata que tenga que ver más con la provincia que con el gobierno nacional de turno, ¿o no? Federico, ¿coincidís? Eso, a ver, es una gran discusión. Acá lo que me parece que la clase política va a tener que hacer a partir del mandato que viene es pensar una reforma política de lo nacional que o se desliga completamente de lo provincial o intenta integrar nuevamente lo provincial, pero hay que pensar una reforma, porque digamos, si las provincias sienten que el Estado Nacional es una carga, que no aporta en nada, es una mochila que produce crisis económica, que produce desorden, que no sostiene el valor de la moneda, bueno, lo que tenemos es un proceso en el mediano plazo, desde el punto de vista de lo que implica un país muy complejo, ¿no? Muy complejo. Entonces eso debería en algún momento reordenarse, o se reordena con mayor autonomía de las provincias y con un Ejecutivo Nacional que esté focalizado en pocas cosas y que las haga bien, o se reordena volviendo a rearticular un poder nacional, como fue históricamente en la Argentina, digamos, que estaba por arriba o por encima de los poderes provinciales. Pero lo que hoy tenemos no funciona, y si lo dejamos que siga funcionando de esta manera, probablemente tengamos incluso posibles procesos de descomposición de alguna... El caso, digamos, de Rosario es un caso de ese tipo, de descomposición de un territorio donde el gobierno nacional no tiene una dificultad muy grande de reconstruirlo, la moneda pasa lo mismo, entonces ciertamente tiene que ser una señal de alarma para que la política lo reordene, y ahí habrá que discutir todo, los términos del presidente, sirve 4 años, sirve 3, sirven 6, sirve que se vote a mitad de término, alcanza para poder llevar adelante reformas. Digo, me parece que hay que hacer una discusión de en serio sobre estos temas y menos sobre cuestiones coyunturales como viene discutiendo la política en la Argentina. Abrazo, Federico, hasta la próxima y gracias por tu delicadeza. No, por favor, un gusto conversar con ustedes. Gracias. Nos vemos. Ahora, tenemos, ¿no? sí, tenemos información.